¿Qué es input en Python? Explicado con un ejemplo de cómo entrenar a tu dragón. Hagamos la analogía. Usar input es como cuando Hippo espera la respuesta de Chimuelo antes de actuar, sin importar cómo se expresa. Haciendo la analogía un poquito más amplia, input es lo que recibe Chimuelo, sea texto, número o cualquier otro valor aquí en Python o en la película, no sé qué decir de más. Ahora vamos para el código. Brevemente explicamos que el input se tiene que guardar en una variable, no siempre, pero normalmente se guarda en una variable, y por default input lo recibe cualquier valor y lo tiene en texto, o sea que tú le das un 1 y eso va a estar en texto, o sea no puedes sumar 1 más 1, sino antes lo pasas a un número entero, que sería con int, o a un número un float, que sería un número decimal, como evidentemente flat. Int para números enteros y flat para números decimales. Vamos a hacer la prueba de este código brevemente y esperamos unos minutos. Y aquí vemos que me pregunta cómo se llama tu dragón. Digamos que se llama uso, digamos nombre de dragón, texto uso, y aquí me dice cuál es el tipo, es un formato string, viste que es en texto. Luego nos pide cuántos años tiene, digamos que tiene 8, y aquí el dragón uso tiene 8 años, y int me dice el valor de o la clase del 8. Ahora por último va a un número decimal, digamos que 8.9, y ahí está, tu dragón uso 8 años pesa 8.9 toneladas, un flat, un número en decimales. Ahora vamos a explicar esto mucho más calmado y vamos a añadir algo que se me había olvidado, que era un try y un except. Si no se me olvida, lo añadimos. Así que vamos a borrar todo este código, cerramos y empecemos. Lo primero que todo es añadir el try, y aquí ponemos cualquier código, nombre, x, ya. Y vamos a cerrarlo con un except, antes que se me olvide, exception as error, para que me lo guarde una variable llamada error, y ponemos print, dos paréntesis, una comilla doble, hay un error, y coloco dos llaves y coloco error y la F al comienzo. Ahora aquí, ya con el try ese para manejar errores, esto sencillamente es, si hay un error, me dice cuál es el error, un poquito más bonito. Ahora sí, vamos con lo que nos compete, que será la teoría. Así que bajamos esto y empecemos con la teoría. En la teoría tenemos que usar input es como cuando Hippo, ya eso lo vimos, eso no lo vamos a repetir. Pero aquí vemos que usar input en Python es como cuando Hippo hace una pregunta a Chimuelo, digamos que le hace una Chimuelo y espera una reacción. Hippo no sigue haciendo nada hasta que Chimuelo le responde de alguna forma, sea moviendo la cola, haciendo un ruido, etc. Bueno, en Python es lo mismo. En Python no se mueve si no le das el valor que está pidiendo con el input. O sea, no importa si Chimuelo ruge, mueve la cola o hace algo, Hippo siempre lo va a entender como una palabra. ¿Va? Eso también estaría una analogía en Python. Digamos que en Python tú das un valor, sea número, texto o otra cosa, y se sobreentiende que se va a hacer algo con ese valor, ¿ya? Entonces, en este caso, Hippo también haría algo con dándole ese valor a Chimuelo, y Chimuelo volaría, rugiera, echaría fuego, etcétera, etcétera. Ahora, esa es la analogía, pero en teoría técnica o en el concepto de input sería una función en Python que sirve para solicitar datos al usuario mientras se ejecuta un programa. Cada vez que se usa input, el programa se detiene hasta que el usuario escriba una respuesta y presione en la tecla Enter. Y esto se va a ver mucho mejor en consola, así que no te vayas a preocupar. El valor que devuelve el input siempre es un string. Ojo con eso, porque si tú al principio utilizas input y no le pasas un formato de número, y dichoso caso que tú le diste un número, pues podría haber un error. Por eso ponemos try ese para, de nuevo, explicarte los errores que suelen cometer. Entonces, no importa si el usuario escribe un número, una palabra o cualquier otro dato, Python lo va a interpretar como texto. Ya eso te lo expliqué y lo vamos a ver muchísimo mejor con el ejemplo práctico del código. Así que vamos a subir esto acá. Yo solamente puse el try ese para que no se me olvide más adelante en el código, y empecemos. Lo primero que debemos decirte es que normalmente no es obligatorio, normalmente el input se guarda en una variable. Entonces, como yo le voy a pedir el nombre del dragón, yo le pongo a la variable el nombre. O sea, el nombre de la variable va a ser nombre. Así que es muy redundante, pero no te vayas a preocupar. Luego colocamos un input. Input es la función que te dije hace poquito, que era la función que pide cualquier valor en Python, pero por defecto está en un valor de texto.
de string específicamente. Para usar input colocamos la palabra clave input y dos paréntesis, y dentro de los dos paréntesis ya ahí estaría pidiendo un valor, pero como nosotros le vamos a dar unas indicaciones al usuario, colocamos dos comillas dobles y dentro de ellas pues colocamos un indicativo. En este caso puede ser un texto. Entonces yo simplemente le voy a preguntar de cómo se llama tu dragón, así de sencillo, y ojo, dejo un espacio adicional del texto para que el usuario pueda colocar esto ahí. Ahora sigamos. Después de poner la variable, el input y un pequeño texto que le indique al usuario, yo lo voy a mostrar en pantalla como con un print, dos paréntesis, aquí viene una F, sí, eso es lo que da, una F y una F en minúscula y dos comillas dobles. ¿Para qué la F? La F es para poder colocar variables dentro del texto sin mucho problema. Entonces coloco nombre del dragón en texto, dos puntos y dos llaves porque eso normalmente se pone con la F. Dentro de esas dos llaves pues coloco la variable que vaya a introducir dentro de ese texto y coloco nombre. Hasta ahí todo normal. ¿Qué es lo que quiero saber ahora? Ahora quiero saber algo mucho más técnico. Yo quiero la certeza de saber que este nombre que pidió con el input esté en formato string. Entonces imprimo en pantalla, que fácilmente lo podría poner acá mismo. Es más, lo voy a poner acá mismo porque sería muchísimo mejor, y hago una coma aquí arriba y coloco que le digo este nombre está en formato dos puntos y dos llaves, y más arriba le pongo una variable nueva que sería tipo nombre, y tipo nombre va a ser igual a type entre dos paréntesis nombre. El tipo, el type simplemente va a identificar qué valor tiene el nombre, y coloco tipo nombre que sería la variable. Ahora esto lo vamos a ejecutar al final, o vamos a ejecutarlo de una vez. Vamos a la consola. Esta va a ser la primera ejecución en consola porque vamos a hacer dos más. Entonces dice, ¿cómo te llamas? Dragón. Estoy preguntando al dragón, digamos que el dragón se llama Chimuelo, y doy tab. Nombre del dragón, texto, Chimuelo. Este nombre está en formato class string porque el chimuelo es una palabra en string, o sea, en texto. Hasta ahí todo correcto. Vamos de una vez a explicar este try y except. Digamos que yo a ese nombre, vamos a ver si se puede decir, yo a ese nombre, no, eso es con los números, eso se va a aplicar con los números, sí, ese try y except, disculpa, se va a explicar con los números, con las siguientes variables. Ahora le voy a preguntar a ese mismo dragón la edad. Entonces coloco edad es igual a input, de nuevo el input, dos paréntesis, dos comillas dobles, un texto que ya yo tengo aquí preparado porque qué lento sería el video si lo escribiera todo. Entonces pregunta cuántos años tienes, o sea, eso lo está preguntando el dragón. Ahora viene edad entera, ahí viene el entero. ¿Por qué edad entero? Bueno, primero que todo tenemos que tener en cuenta este contexto, que es que en Python cualquier valor con el input lo pide en texto. Entonces si yo pido una edad, que es un número, ¿en qué formato debe estar? En un número entero. ¿Por qué número entero? Primero que todo, debe estar en número. Y segundo, en un número entero porque tú no tienes 1.5 años o 6.5 años. Tú tienes 6, 7, 8, 9, 10 o cualquier año, pero entero. Nunca dices tengo 1.6 años. No, tú dices tengo 6 años, tengo 7, 8, 9, 10 años. ¿Ya? Entonces por eso lo pasamos a un número entero. Entonces, edad entero. Para pasar esta edad, evidentemente, a un número entero. ¿Cómo? Con int, dos paréntesis, edad. Ya ahí estamos pasando edad a un número entero, pero no utilizamos edad, sino la variable edad entero. Así de sencillo. Entonces damos tab, print, otro print que ya yo lo tengo preparado porque a veces escribir los print hace el video muy largo. Entonces ya yo tengo los dos print preparados. ¿Por qué dos? Porque si no recuerdas, también debemos confirmar el formato. Pero ya vamos primero con el print. Print, el dragón, nombre, que es la variable que creamos arriba y que se la pedimos y que ya sabemos que está en formato string por esta configuración que ya arriba le hicimos.
tiene edad entero. ¿Por qué no edad? Porque edad está en número, en formato string. Que aquí no afectaría nada porque no estamos haciendo ningún cálculo matemático, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces ponemos edad entero por si acaso años. Y también porque digamos que el usuario nos da un número con decimales, pero esto va a generar un error que ahora sí te lo voy a explicar con try except. Y aquí ponemos un print para sencillamente saber si esa edad entero está evidentemente en un formato entero. Ahora, mejor vamos a explicarte ese try except al final. Pero para agilizar este video, voy a copiar todo el código siguiente porque es con la misma estructura, pero simplemente te voy a explicar lo que cambia. Damos tab aquí y estas dos cosas lo arrimamos y vamos a quitar esa documentación. Ahora quitamos esta documentación que está aquí y con conversión normal y esta documentación que está aquí. Ahora, peso input, lo mismo, un texto que indica el usuario, el input para pedir el valor y el peso porque estamos pidiendo el peso decimal. Ahora sí, el decimal es muy importante. Si bien tú puedes decir el peso en un número entero, nosotros lo queremos exacto, cuánto pesa. Y utilizamos float, pero con la misma estructura, float entre dos paréntesis, el peso, que sería la variable donde pedimos el valor, y luego ese peso lo guardamos en peso decimal porque le pasamos el float para que tenga el formato específico en decimales, y luego mostramos un print en pantalla con la información que acabamos de recoger, con el nombre, con la edad entero y con el peso, y diciendo que está en toneladas. Luego lo confirmamos poniendo type peso decimal para confirmar que esté en decimal. Ahora vamos a hacer primero la prueba normal con todo correcto, con valores decimales y números enteros y texto, pero al final vamos a hacerlo de try except para decirte que es muy importante lo de los formatos. Entonces vamos a consola para hacer la segunda prueba y aquí nos pide cómo te llamas, dragón. Vamos a ver. Me llamo Chimuelo. Nombre del dragón, texto Chimuelo. Este nombre está en formato clase. Es perfecto si está en formato clase. Y aquí está class string. Ahora, ¿cuántos años tienes? Digamos que tiene 70. Y aquí dice el dragón Chimuelo tiene 70 años. Y está en int, o sea, número entero. ¿Y cuánto pesas en toneladas? Digamos que pesa 800.90. Y aquí dice el dragón Chimuelo de 70 años pesa 800.9 toneladas. Class float, porque está un número decimal float. Ahora ya aquí el código sale, se cierra, vamos a limpiar la consola y vamos a ejecutarlo de nuevo, pero específicamente mostrándote el try y except, que esto sencillamente es para manejar errores, y esta session me va a mostrar este error que lo guardo en esta variable para ponerle error y me va a decir qué tipo de error es, pero va a ser un error de formato de número que vas a ver que lo voy a hacer a propósito. Entonces ponemos, ahora este dragón es otro, este dragón se va a llamar Chimuelo Plus. Se llama Chimuelo Plus. Ahora, nombre del dragón, texto Chimuelo Plus. Este nombre está en formato clase. ¿Cuántos años tiene? Tiene 900 años. El dragón Chimuelo Plus tiene 900 años. Int en toneladas. Aquí vamos a poner el error. Vamos a ver si podemos poner un error de 90 sin decimal. Y aquí está. No me puso el error. Bueno, vamos a buscar otro error que creo que no me va a poner error, pero sí, ya yo sé cómo va a poner error. El error va a ser si le doy un texto. Entonces ponemos Chimuelo. Ahora este dragón se llama Chimuelo Martínez. Y el nombre de dragón, Chimuelo Martínez. Este nombre, formato, bla, bla, bla. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 10 años. Aquí me va a dar un error. Hay un error, invalid literal for int. With base, bla bla bla, 10 años. Aquí sencillamente me está diciendo que inválido literalmente es en formato int. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pusimos pues en el input, que me dieron un valor entero. O sea, sencillamente me está diciendo Python que ese texto 10 años no se puede pasar a un valor init, o sea, a un valor de número entero. Sencillamente para eso se usa try except. Entonces ya terminamos el ejercicio. Vamos a recapitular. Yo solamente me estoy extendiendo por cuestiones de YouTube. Ahora, entonces, aprendiste la teoría del input, luego aprendiste try except para manejar errores, un poco de relleno, de la verdad. Luego aprendiste input, cómo recibir valores de texto por default. Luego lo aprendiste a cambiar a número entero y luego aprendiste a cambiarlo a número decimales para float y enteros para int. Y lo viste en la consola. Ya te expliqué la teoría, ya hicimos el ejemplo de cómo entrenar a tu dragón.
usamos input, try except. Solamente me toca agradecerte por llegar hasta acá y a esta parte del video. Muchísimas gracias por verlo.